Jornada de elecciones estatales en México. Más de 15 millones de personas están habilitadas para elegir gobernador en los estados de Coahuila y México, este último el más poblado del país. Los comicios representan una medición de fuerzas de cara a las presidenciales de 2024. Combatientes rusos pro-ucranianos afirman que están avanzando en las afueras de la región rusa de Belgorod, cuyo gobernador aseguró que batallan contra un grupo al que definió como saboteadores ucranianos, y en Ucrania Rusia lanzó una oleada de ataques aéreos durante la madrugada del domingo. Y este domingo se cumplen 34 años de la matanza de Tiananmen, cuando miles de estudiantes chinos que reclamaban más democracia en 1989 fueron víctimas de una brutal represión que dejó un número aún desconocido de muertos que podrían oscilar entre cientos y miles. En Hong Kong se registraron arrestos a varias personas que conmemoraron la fecha. Muy buenos días y muy bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español, que comenzamos en México. Avanzan allí las elecciones estatales en los estados de Coahuila y México, este último el más poblado de todo el país. Más de 15 millones de personas están habilitadas para elegir gobernadores en unos comicios que servirán para marcar el pulso político por la carrera hacia la presidencia en 2024. En France 24 dialogamos con Francisco Javier Haro, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, acerca del escenario que proyectaron algunos sondeos de opinión con una posible derrota del PRI en el Estado de México. Bueno, pues por una parte, posiblemente sea la casi extinción institucional del PRI, lo que no, por lo menos en el Estado de México, lo que no quiere decir que desaparezcan las fuerzas que conforman el PRI, que algunas de ellas son muy fuertes, principalmente en el Estado de México. Y va a ser o bien que se fortalezca la alianza fundamentalmente entre el PRI y el PAN, o se rompa y cada quien siga su camino. De cualquier forma, sea cual sea la opción, es muy complicado para estas fuerzas ahora enfrentarse a Morena. Tienen una gran debilidad institucional, discursiva, la ausencia de una personalidad que los unifique, que atraiga al futuro votante del año próximo. Avanzamos ahora con información sobre la guerra en Ucrania. Combatientes rusos pro-ucranianos aseguran que están avanzando en las afueras de la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Esto luego de que advirtieran que tienen cautivos a 2 soldados rusos y ofrecieran intercambiarlos por una reunión con el gobernador regional, quien ya dijo estar dispuesto a juntarse con el grupo si es que los cautivos se encuentran con vida. El funcionario reportó además un nuevo estallido de combates cerca de la frontera, donde aseguró que batallan contra un grupo al que definió como saboteadores ucranianos. Mientras, en territorio ucraniano, Rusia lanzó una oleada de ataques aéreos durante la madrugada del domingo. Todos los detalles en este informe. Otra noche de angustia para el pueblo de Kiev. A las primeras horas del domingo se oyeron varias explosiones en la región durante ataques con drones y misiles. Según las autoridades, la defensa aérea destruyó todo lo que se dirigía hacia la capital ucraniana en un perímetro cercano. En las últimas semanas, los ataques rusos sobre el país se han intensificado. El sábado, la ciudad de Dnipro, en el centro del país, fue atacada. Según el presidente ucraniano, fue alcanzada una zona residencial, matando a una niña y hiriendo a 22 personas. Los rusos atacaron la ciudad, atacaron entre 2 edificios residenciales de 2 plantas. Por desgracia, hay gente bajo los escombros. También aumentan los ataques al otro lado de la frontera. En la región rusa de Belgorod, el gobernador local afirmó que los bombardeos ucranianos mataron a 2 personas el sábado. Insto a los pueblos, en primer lugar al distrito de Chebekino, que ha sido bombardeado, a que escuchen la posición de las autoridades y abandonen temporalmente sus hogares para salvaguardar lo más importante, su vida y la de sus allegados. Por su parte, Kiev dijo que esos ataques fueron llevados a cabo por paramilitares rusos opuestos a Moscú.
Avanzamos con más noticias en France 24 en español. El opositor a Vladimir Putin, Alexei Navalny, celebrará este domingo sus 47 años y lo hará en una prisión de alta seguridad rusa, acusado de malversación y desacato a un tribunal y en medio de un nuevo proceso por supuesta incitación al extremismo. Sus seguidores acusan al Estado ruso de persecución. Los detalles en el informe de Rodrigo Sedano. Estas son las últimas imágenes en público de Alexei Navalny. Se vieron el 31 de mayo durante un juicio aplazado que podría dejarlo décadas en prisión. Este domingo el preso político más famoso de Rusia celebra su cumpleaños en una prisión de alta seguridad a 250 kilómetros de Moscú. Sus colaboradores denuncian que en ocasiones es enviado a una celda de castigo similar a esta que instalaron el pasado enero frente a la embajada rusa en Berlín. Hemos visto que Alexei Navalny es enviado a esta celda cada vez que habla en contra de la guerra. Aprovecha las audiencias para alzar la voz contra la guerra y cada vez que lo hace es castigado. Navalny está en prisión desde 2021 tras haber sido inhabilitado como político y denunciar su envenenamiento en 2020. La condena se alargó en 2022 en medio de denuncias de falsedad. Por supuesto que apelaremos contra el veredicto. Tan pronto como lo recibamos, presentaremos queja. El 6 de junio tendrá lugar finalmente el juicio por extremismo. La justicia acusa al líder opositor y a su fondo de lucha contra la corrupción de financiar e instigar acciones extremistas. Navalny y su equipo aseguran no conocer exactamente cuáles son los cargos. Aunque por el tamaño de los volúmenes está claro que soy un delincuente sofisticado y persistente, es imposible saber de qué se me acusa exactamente. Soy un hombre corriente al que se le entrega un acta de acusación y se le dice que se siente a leerla. Entre tanto, este domingo sus seguidores convocaron una jornada mundial en apoyo a Navalny. Será la típica forma en que celebren su cumpleaños en su nombre. Y en otras noticias, el secretario general de la OTAN, hablamos por supuesto de Jens Stoltenberg, se reunió este domingo con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y lo hicieron para discutir la candidatura de Suecia para unirse a la alianza militar, una adhesión a la cual Ankara se ha opuesto y ha planteado objeciones y condiciones, como por ejemplo la extradición de militantes kurdos que Turquía considera terroristas. No obstante, el líder de la alianza se mostró optimista sobre el proceso de adhesión. Escuchemos lo que dijo. El presidente Erdogan y yo acordamos hoy que el mecanismo conjunto permanente debería reunirse nuevamente en la semana que comienza el 12 de junio. La membresía hará que Suecia sea más segura, pero también la OTAN y Turquía serán más fuertes. Espero finalizar la adhesión de Suecia lo antes posible. Mientras tanto, en Estocolmo, manifestantes salieron a las calles este domingo para protestar contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y en rechazo a la adhesión de Suecia a la OTAN, con consignas como no a la OTAN, no a las leyes de Erdogan. En Suecia, cientos de personas, entre ellas integrantes de agrupaciones de izquierda y también simpatizantes del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, rechazaron la nueva legislación antiterrorista de Suecia que prohíbe las actividades vinculadas a grupos extremistas, entre los que incluye al PKK, como lo exige Turquía, algo que los manifestantes consideran una restricción a la libertad de expresión. Y este domingo se están cumpliendo 34 años de la masacre de Tiananmen, que toma su nombre de la plaza de Beijing, donde cientos de miles de estudiantes chinos protestaron por más democracia, más libertad y más justicia social en el año 1989, y la represión fue brutal, con un saldo de víctimas mortales todavía desconocido, pero que podría oscilar entre cientos y miles de personas, y su recuerdo ha sido censurado en China desde aquel momento. En Hong Kong, que en teoría goza de más libertades, varias personas que conmemoraron el acontecimiento fueron detenidas desde ayer. Tenemos los detalles en este informe. Frente a la Puerta de la Paz Celestial, o Tiananmen en chino, la vida continúa. El domingo 4 de junio no había nada que indicara que ese era el lugar 34 años antes, donde miles de estudiantes chinos exigiendo mayor democracia y justicia social fueron tiroteados por el ejército. El gobierno chino ya ha llegado a una conclusión clara sobre la agitación política de los años 80 y ningún intento de desprestigiar a China e interferir en sus asuntos internos con este asunto tendrá éxito.
En nombre del principio un país, dos sistemas, Hong Kong fue durante décadas el último lugar de China donde se toleraban las conmemoraciones de Tiananmen, pero eso cambió en 2020 cuando Beijing impuso una ley de seguridad nacional para reforzar su control sobre la ciudad, antes semiautónoma. Este año, la Plaza Victoria de Hong Kong, donde se celebraban antes las conmemoraciones de Tiananmen, está ocupada por una feria dedicada a la cocina tradicional china. Creo que es muy bueno porque en el pasado este lugar estaba ocupado por otros, pero ahora lo hemos tomado nosotros. Esto ilustra la prosperidad de nuestro país y de Hong Kong. De Tiananmen han sido retirados de los espacios públicos y el domingo varias personalidades prodemocráticas, entre ellas la líder de un importante partido de la oposición, fueron detenidas. En Hong Kong, como en el resto de China, es imposible difundir estas imágenes del 4 de junio de 1999. 34 años después, el número de víctimas de la represión al movimiento estudiantil en la plaza de Tiananmen sigue siendo desconocido. Avanzamos con más noticias y vamos ahora hasta India porque las investigaciones sobre las causas que provocaron el accidente de tren continúan. Informes que citan a funcionarios ferroviarios argumentan que un error en la señalización podría haber sido la causa de esta tragedia. Recordemos que el número de víctimas mortales es al momento de al menos 288 personas, mientras que cerca de 900 heridos fueron trasladados a hospitales. Más detalles a continuación. En India, los trabajos para levantar los escombros del accidente de tren, sucedido el viernes por la noche en el estado de Odisha, continúan después de que las autoridades dijeran que las operaciones de búsqueda y rescate habían concluido. El primer ministro Narendra Modi, quien visitó el lugar el sábado, declaró que quien quiera que sea señalado culpable recibirá el castigo más estricto. Entendemos que este tipo de investigación debe realizarse de manera rápida y esperamos que en los próximos 15 o 20 días esté listo el informe. Este es el tercer accidente de tren más mortífero de la historia de la India y el peor en cuanto a números de fallecidos desde 1995. Se espera que aumente el número de víctimas mortales. Centenares de personas se reportaron heridas, muchas de ellas de gravedad. Cuando se produjo el accidente, el tren se incendió. Nadie pudo salvarse. Algunos consiguieron salir, otros huyeron. Las cercanías del sitio de la tragedia se transformó en un lugar de homenajes a las víctimas, con flores y velas encendidas en memoria de ellas. Un artista de arena esculpió en una playa una obra que representa el accidente, una manera muy particular de abogar por la pronta recuperación de los sobrevivientes. Y para finalizar, información deportiva. Leo Messi jugó ayer su último partido con el Paris Saint-Germain con una derrota en casa por 3-2 contra Clermont. El PSG anunció que el astro argentino no prolongará su contrato que termina este mes luego de 2 temporadas en la capital francesa. Veamos el informe. Su nombre sigue brillando en la camiseta del PSG, pero para Lionel Messi, su aventura parisina llegó al final. Tras 2 años complicados, el astro argentino abandonó el club después de la derrota en el Parque de los Príncipes el sábado, donde volvió a ser silbado. Incomprensible para el entrenador del PSG. Los silbidos me parecen muy duros. Como el resto de la temporada, ha tenido periodos buenos y periodos no tan buenos. Sigue siendo un gran profesional. Es el mejor jugador de la historia del fútbol. Tiene unas estadísticas interesantes en una temporada en la que ha jugado mucho. Con 16 goles y 16 asistencias, Lionel Messi es el mejor pasador de la Liga Francesa esta temporada, pero las cualidades técnicas del 7 veces ganador del Balón de Oro no bastaron para impulsar al PSG a lo más alto de la tabla. Fue eliminado 2 veces de la Liga de Campeones en octavos de final. Aunque la aventura de Messi en el PSG ha sido un éxito en términos de reputación del club en el extranjero y para ventas de camisetas, los aficionados parisinos han criticado su actitud, una cierta despreocupación y falta de cercanía con el público, una versión que se aceleró por su reciente viaje no autorizado a Arabia Saudita. No lo lamentaremos en términos de esfuerzo sobre el terreno de juego y demás, pero no creo que sea lo que el PSG necesitaba. Es cierto que vende camisetas, mira, otra camiseta, pero sobre el terreno de juego no es necesariamente el perfil que necesitamos.
Un ambiente que contrasta al de hace 2 años. Aclamado a su llegada a París, Lionel Messi busca ahora una salida, un improbable regreso a Cataluña, quizás, o un exilio dorado en Arabia Saudita o Florida, con el Inter de Miami. Llegamos al final de esta emisión informativa. Recuerden que pueden ampliar estas noticias y conocer muchas más en france24.com. Gracias por acompañarnos y sigan junto a nosotros.